Hola a todas y todos, soy Jesús Gaño Macías de la Universidad Autónoma de Zacatecas y quiero iniciar agradeciendo al comité organizador por la oportunidad de este espacio. Hoy les voy a platicar sobre un parámetro en teoría de gráficas relativamente reciente que se denomina el número de visibilidad de una gráfica. Lo vamos a estudiar para las gráficas de disjuntez, de segmentos disjuntos. Y este es un trabajo en conjunto con Christoph Yachin, Mario Lomeliaro y Manuel Ríos Castro. Muy bien, permítanme recordar la definición de visibilidad. Vamos a decir que bueno, vamos a estar interesados en gráficas conexas con conjunto de vértices B, conjunto de aristas E, y vamos a decir que un par de vértices son U visibles y G contiene un camino corto entre X y Y que evita a U en su interior. En particular, si X y Y forman una arista, entonces no es difícil ver que el par X y va a ser U visible para todo su conjunto U. Aquí en este ejemplo más concreto vamos a tener que V son los dos vértices rojos y entonces si uno se fija en el par B4, B7, B4, B7, como existe un camino corto entre B4 y B7 que evita los rojos, entonces B4 y B7 son un par visible. No así, por ejemplo, B1, no, B1 y B8, ¿no? Si uno va de B1 a B8 por cualquier camino corto no hay manera de evadir a B2. Entonces el par B1, B8 no es un par visible. Un conjunto va a ser visible si cada par de vértices en U es U visible. Aquí, por ejemplo, tenemos el conjunto U de cuatro vértices rojos. Si ustedes se fijan, para cada par de rojos uno puede encontrar un camino corto en la gráfica que evita a los rojos y por tanto es un conjunto visible. Acá tenemos uno no visible. Al conjunto anterior simplemente le agregamos el vértice B3 y entonces para ir de B2 a B5, fíjense que no hay manera de evadir a B3. Entonces este conjunto de cinco vértices no sería visible. Entonces, algunas observaciones fáciles a partir de la definición es que el conjunto vacío siempre va a ser visible. Si uno ya sabe que U es visible, entonces cualquier subconjunto también es visible. En el caso de que G sea un árbol, entonces cualquier subconjunto de hojas es visible. Excepto para el caso de que la gráfica sea la completa, el conjunto total de vértices no puede ser visible jamás. En el caso de los clanes siempre son un conjunto visible gracias a la conexidad. Y de manera análoga, un conjunto que es independiente no puede ser visible. Entonces, como se imaginarán, el número de visibilidad es la cardinalidad máxima de un conjunto visible y lo vamos a denotar por mu de G. Algunas observaciones sobre el número de visibilidad de las gráficas, se pueden establecer los siguientes. Si ustedes se fijan en la vecindad de cualquier vértice, por conexidad, eso siempre va a ser visible y por tanto el número de visibilidad de la gráfica es por lo menos siempre el grado máximo. Igual, como ya dijimos que los clanes son visibles siempre, entonces el número de visibilidad siempre es mayor que el número de clan. En particular, el número de visibilidad de la completa es n. Si G es un árbol, entonces su número de visibilidad es el número de hojas. La visibilidad para el camino y para los ciclos pues, es bien conocida, es fácil, igualmente para las gráficas bipartitas completas. Y bueno, este concepto de número de visibilidad fue recientemente introducido, definido por Gabriel Stefano en el 2022 como un análogo al problema de los no tres puntos alineados sobre una malla de n por n. Recuerden ustedes que esta es una conjetura vieja, clásica de geometría discreta, de unos 100 años que se conoce. Hay mucho sobre esta conjetura, pero aún está abierta. Y dice lo siguiente, en una malla de n por n, tú siempre puedes escoger dos n puntos de tal manera que cualquier recta que pase por dos de ellos no intersecta a ningún otro de esos dos n puntos. Entonces, si ustedes le echan un ojo a la definición del número de visibilidad en las gráficas, va a resultar que, en efecto, es un análogo natural a este tipo de situación. En ese mismo artículo, Gabriel demostró que el problema de decidir si el número de visibilidad es menor o igual que un entero dado k es un NP completo. Estableció algunas cotas superiores para el número de visibilidad en términos del orden de la gráfica, del diámetro, del orden y del cuello. El mismo equipo, un año más tarde, demostraron una conexión interesante entre la visibilidad y un problema clásico. Otro problema clásico, ellos demostraron que el número de visibilidad del producto cartesiano de Km por Km es igualito a encontrar el número de Sarankiewicz ZMN, 22. Acuérdense que este número de Sarankiewicz tiene que ver con el siguiente problema. Considera una matriz de m por n binaria, de ceros y unos, y entonces ustedes están interesados en encargarle la mayor cantidad de unos en esta matriz. Se trata de meter la mayor cantidad de unos en esta matriz, de tal manera
que cuando ustedes se fijan en cualquier submatriz de 2 por 2 ninguna de esas cacha puros unos. Entonces, queremos meter muchos unos, pero queremos que cualquier ventana de 2 por 2 por mucho que la movemos a lo largo de toda la matriz de M por N, nunca tenga puros unos. Entonces, ese problema es equivalente. Otro resultado de ellos mismos fue que caracterizaron las gráficas que tienen visibilidad 3 siempre y cuando sean libres de triángulos. Otro equipo más recientemente estudió el número de visibilidad para el caso de gráficas de diámetro 2 y aunque podrían parecer inofensivas, resulta que dejaron muchas conjeturas abiertas, ahí hay muchos problemas abiertos, varios, no muchos, unos 3 o 4, que tienen que ver con cuestiones abiertas sobre la visibilidad y gráficas de diámetro 2. Ismael Yero introdujo también algunas variantes de este parámetro, que es el número de la visibilidad total, la visibilidad dual, la visibilidad externa. Y más recientemente, este año, salió un artículo en donde determinan el número exacto para la visibilidad de las gráficas de Gnesser, las gráficas de Johnson y también para las gráficas de Gnesser bipartitas. Este, algunas aplicaciones que la gente ha mencionado sobre este parámetro, pues es como ya decíamos, ha resultado tener conexiones con problemas clásicos, como por ejemplo es el problema de la posición general en gráficas, que tiene que ver también con caminos cortos, y bueno, por ejemplo, ya decíamos, ¿no? Con el cálculo del número de Saran-Kiewicz. Otras aplicaciones más tangibles, por ejemplo, tienen que ver con escenarios donde varios robots trabajan de manera simultánea, juntos, y resulta que la visibilidad es esencial para evitar colisiones y coordinar movimientos. También en proyectos colaborativos. La visibilidad garantiza que todos los miembros de un equipo tengan acceso eficiente a la información crítica y al progreso del proyecto. Ahora déjenme, les explico la segunda noción importante de esta plática, que son la clase de gráficas de nuestro interés, que son las gráficas de disjuntez, les llamo, más largo, gráficas de segmentos disjuntos en el plano. A ver, para definir estas gráficas, empezamos con un conjunto de puntos en posición general. Aquí tenemos el conjunto azul, el conjunto rojo. Posición general es no hay tres puntos alineados. Y entonces el siguiente paso es generar el dibujo rectilíneo correspondiente, ¿no? Que significa básicamente agregar todos los segmentos de recta que son posibles entre ellos. Entonces, aquí tenemos, pues, a partir de los conjuntos de puntos, tenemos dos dibujos rectilíneos de la completa, de K7 en este caso, y a partir de estas vamos a formar nuestra disjuntez. A ver, aquí, un conjunto de puntos, su dibujo rectilíneo correspondiente, y entonces la gráfica de segmentos disjuntos es esta, en donde cada vértice de aquí corresponde a un segmento de acá. Entonces, el segmento P1, P2, el vértice P1, P2 corresponde a este segmento P1, P2, y acá dos vértices van a ser adyacentes, van a ser vecinos, solo si sus correspondientes segmentos en el dibujo rectilíneo son ajenos. Entonces, esta pues es la gráfica que nos interesa, esta es la gráfica de discrutez. Aquí les pongo otro ejemplo en donde los puntos ya no están en posición convexa, hay tres afuera y luego tres adentro. Y entonces cuando uno calcula la gráfica de discrutez, pues resulta en esto aquí, nada más para enfatizar. Aquí tenemos dos gráficas de segmentos disjuntos, ambas vienen de conjuntos de 6 puntos en el plano. Esta viene de cuando los puntos están en posición convexa, esta viene de cuando los puntos están tres afuera y luego tres adentro. Y entonces solamente quisiera resaltar el cambio de estructura que hubo debido a la diferencia de los dibujos correspondientes. Muy bien, algunas cosas que viene el caso decir es que la gráfica de disjuntes entonces, de acuerdo a la definición, siempre va a tener exactamente n en dos vértices, que corresponde a los n en dos segmentos, siempre que el número de puntos sea n. Las aristas de la gráfica de disjuntez viene absolutamente determinada por los cruces del dibujo correspondiente. En particular, el grado de cada vértice de la disjuntez está determinado por el número de cruces del segmento correspondiente. Naturalmente existe una identificación, que es una biyección, entre el conjunto de gráficas de disjuntez sobre n puntos y el número de dibujos rectilíneos de la completa de tamaño n. Y en particular, la cantidad pues, de gráficas de segmentos disjuntos sobre n puntos pues, va a crecer exponencialmente con n. El antecedente más antiguo que nos podemos rastrear es este resultado de Kupitz del 79, donde determinó que el número de independencia es n-1 o n. Sin embargo, no fue sino hasta 2005 que Gaby Araujo, Jorge Urrutia, Fernando Hurtado, etcétera, las nombraron, les pusieron nombre y apellido, las llamaron gráficas de segmentos disjuntos y se inspiraron para definirlas en las gráficas de Gnesser. Se puede interpretar a estas como una versión geométrica de las gráficas de Gnesser. Ellos, su primer resultado que reportaron fue pues, una cota superior para el número cromático.
Siguiendo con el número cromático, Fabila Wood y Johnson encontraron el valor exacto para cuando los puntos están en posición convexa. Y un año más tarde, Mario Lomelí y su equipo hicieron lo propio para esta familia de puntos, que también es muy famosa en geometría discreta, es la familia de puntos conocida como doble cadena. Son los convexos, hay que cumplir algunas condiciones interesantes y que son muy usadas también por acá porque han dado máximos y mínimos para ciertos parámetros. También, por otro lado, Christoph Yachi y su equipo estudiaron la conexidad inferior y superior, estableciendo cotas. Esta cota es mejor posible por abajo y esta es asintóticamente mejor posible. Jesús García Dávila, en su tesis de maestría, también estudió el número cromático, pero él estudió el máximo de los números cromáticos sobre n puntos, demostrando que es n-2 y solo si n es menor o igual que 16. Más recientemente, Luis Manuel Ríos Castro demostraron que dp es hamiltoniana si solo si n es mayor o igual que 6 y no es el convexo. Bueno, nuestros resultados. Nosotros queremos estudiar el número de visibilidad para las de disjuntez y estos son nuestros principales resultados. Tuvimos que resolver el diámetro de manera exacta. Este es el resultado técnico que se lleva como el 80% del volumen del escrito y este lo va a explicar Luis Manuel Ríos Castro en su plática. Les recomiendo, si quieren saber más detalles sobre esto, que busquen en esta lista de reproducción la plática de Luis Manuel Ríos Castro para saber más sobre estos dos resultados. Yo únicamente les voy a comentar muy rápido lo que hicimos para fijar estas cotas asintóticas. Muy bien. Los ingredientes para las cotas asintóticas. Bueno, primero jugó fuerte que como el número de puntos es grande, entonces el diámetro es 2. Jugó fuerte también el tema de Menger para conexidad. Y básicamente a partir de esos dos ingredientes, pudimos obtener una caracterización para las gráficas de diámetro 2. Esta caracterización es general, es para todas las gráficas, pero esta es nada más la versión para las de disjuntez. Y básicamente dice lo siguiente: si ustedes tienen un conjunto de segmentos, ese conjunto de segmentos va a ser visible en el contexto de la disjuntez, sí, solo si para cada par de segmentos que se cruzan, que se intersectan, existe un tercer segmento en el complemento de U que es disjunto tanto a A como a D. Entonces, este fue nuestro caballito de batalla, este fue en realidad la cosa que hubo que demostrar casi en todos lados. Y como una consecuencia inmediata, se sigue la cota superior, ya que no es difícil ver que si ustedes me dan cualesquiera tres segmentos, yo puedo encontrar a otros dos que se cruzan y al mismo tiempo se intersectan en cada uno de estos tres. Eso es una cosa de medio minuto, si lo piensan. Entonces, para demostrar la cota inferior de -5, se usó el teorema de Erdős-Šekeres, que básicamente dice que si su conjunto de puntos tiene suficientes puntos, entonces siempre contiene un subconjunto Q de tamaño en posición convexa de tamaño 10. Entonces, con este decágono convexo, nosotros escogemos 5 segmentos ajenos, uno sí, uno no, uno sí, uno no, y entonces estos 5 segmentos van a ser importantes porque básicamente demostramos que el complemento de esos 5 segmentos forman un conjunto visible porque satisfacen la condición del lema 1. Y como un par de testigos, aquí un par de testigos que establecen que esas cuotas del -5 y el -4 son justas, pues no es complicado ver que si los puntos están en posición convexa, entonces la gráfica de disjuntez que resulta de los puntos en posición convexa da el n en -5. Y también el rollo de la doble cadena. La doble cadena, si tenemos 3 puntos en un convexo y al menos 6 puntos en el otro, la doble cadena va a dar el -4 exactamente. Entonces, pues estos dos familias infinitas de puntos demuestran que estas cotas son mejores posible. Y bueno, muchas gracias por su atención.